tardes a todo nuestro hermoso pueblo presente en esta hermosa y cálida tarde portugueseña, guanareña, a los compañeros de las Fuerzas Armadas por acompañarnos, la milicia, nuestro pueblo, y solamente hacer dos reflexiones en el marco de las palabras que el compañero Rafael Calles hizo esta tarde de hoy. No sin antes agradecer la presencia de los camaradas alcaldes Primitivo Cedeño y Carlos Molina, para quien pido un fuerte aplauso también, y un fuerte aplauso para los hermanos de la comunidad árabe que hoy nos acompañan, amantes de Bolívar y amantes de Chávez, como son los hermanos árabes, guerreros eternos, guerreros eternos. Solo dos reflexiones en torno a las palabras del camarada Rafael. La primera de ellas, la evaluación del momento histórico en su contexto histórico y en el momento presente. En el momento presente. El legado de Bolívar, el legado de Chávez. Uno se pregunta en la historia a quién tuvo Bolívar la oportunidad de entregarle el banderín de su legado, de sus luchas. Si prácticamente lo aislaron, lo encerraron allá en San Pedro Alejandrino, y sus compañeros de batalla, sus compañeros de lucha, se debatían entre la repartición de la gesta heroica que ya se venía consolidando de la Gran Colombia y la asunción de las parcelas por cada uno de aquellos generales victoriosos que asumió el mando en cada uno de esos países. ¿A quién le entregó Bolívar el banderín? Creo que ese dilema lo resuelve Neruda cuando plantea en su obra que Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Y pareciera, si revisamos esa historia, que ese banderín en los últimos tiempos, en esas centurias, lo recogió el compañero Hugo Chávez. Hugo Chávez, que hizo vivo el espíritu, el alma y el cuerpo de Bolívar, sembrado el 17 de diciembre de aquel nefasto 1830. 47 años tenía Bolívar. 58 años tuvo Chávez de vida activa también. Otro elemento de esa reflexión del compañero Calles tiene que ver con el asedio que las oligarquías ya venían haciendo a Bolívar y que de alguna manera fueron los artífices de la fractura de esa gran gesta heroica. Si eso lo extrapolamos al segundo planteamiento de su disertación, de ver la historia en los tiempos actuales, nunca antes la historia política venezolana, nunca antes había reunido en los sectores de la oposición a tanta oligarquía para intentar asumir el poder. Nunca antes en la vida republicana de Venezuela como lo ha hecho en estos tiempos. Nunca apareció en la historia política de nuestro país los apellidos de las oligarquías en la procura de los espacios de poder por la vía republicana. Hoy vemos a los Radonsky, hoy vemos a los López, hoy vemos a los Brilenburg, hoy vemos a los Mendoza, a los Goicochea, aquellas Godarrias que no pudieron constituirse en verdaderas oligarquías gracias a la guerra federal que Zamora lideró a finales o a mediados del siglo XIX. Hoy vemos a esas oligarquías reunidas tratando, al igual que en aquel momento en que Bolívar fallecía, de asumir el control del poder para aniquilar ese testigo, ese legado que Bolívar nos transfirió
en los últimos tiempos por vía del compañero presidente Hugo Chávez. Esta reflexión la hago porque la batalla de Bolívar sigue viva, muy viva, con más virulencia quizás. El enemigo sigue siendo el mismo, el opresor sigue siendo el mismo. La oligarquía extranjera, representadas por adefesios oligárquicos locales, guiadas por un imperio, otrora el español, luego aliado con el naciente imperio norteamericano y ahora liderado fuertemente por el hegemón mundial que cada día pierde más espacios. Pero ahora la batalla ya no es contra el bolivarianismo como se lo planteó Monroe. Ahora es contra el bolivarianismo y contra el chavismo también. El bolivarianismo y el chavismo, que ya es una expresión cultural, ya es una expresión de pueblo, ya es una forma de lucha, y que la van a combatir seguramente como lo vienen haciendo con el pueblo árabe. La van a combatir como lo han venido haciendo con la cultura oriental, con el Islam en sus distintas expresiones. Como iniciaron hace años, desde la ruptura de la India en aquellos dos grandes toletes de la India y Pakistán, que comenzaron desde allí a alimentar con mucho más fuerza las guerras en el mundo árabe musulmán para combatir al bloque soviético. Y construyeron carteles criminales de grupos radicales mercenarios, tanto chiíes como suníes, y comenzaron con ellos a utilizarlos para ir a combatir en esos pueblos que estratégicamente representan poder a nivel del planeta Tierra. Y balcanizaron la Eurasia. Y luego se fueron a la Yugoslavia de Tito y la pulverizaron también en unas luchas de limpieza étnica. Y como seguramente vendrán, porque lo han venido haciendo con el bolivarianismo y con el chavismo, ahora creciente como forma de lucha. Y es lo que en este momento están planteándose. Una guerra de conciencia. Una guerra que nos ponga a pelear a pueblo contra pueblo. Que nos ponga en el espacio común, en el patio de la casa, en la acera de la calle, en la cola del abasto, en el puesto de trabajo, en el seno de la familia, tal y como lo hicieron con sus colonias, como lo hicieron en la India, como lo hicieron en Pakistán, como lo hicieron en Afganistán, como lo hicieron en Irak, como lo hicieron en Libia, como lo están intentando hacer en Siria, como lo hicieron en Nicaragua, como lo hicieron en Chile, como lo han hecho en Cuba y como lo han hecho en cada uno de los territorios en donde pretenden poner su planta insolente. Por eso el llamado del compañero Chávez, retomando a Bolívar y retomando a Chávez también, del compañero Calles, cuando Chávez en esa que sería su última proclama el 8 de diciembre, pública prácticamente, tuvo la oportunidad que le dio la vida, en primer lugar, de asignar la enorme responsabilidad, como no lo pudo hacer Bolívar, de asignar la enorme responsabilidad en un hermano, en un hijo, en un amigo, en un camarada, su compañero de siempre en las luchas, Nicolás Maduro Moros. Tremendo reto, tremenda responsabilidad, tremenda batalla.
y tuvo además de ello la oportunidad de dirigirse a su pueblo y más allá de escribir como quizás lo hizo Bolívar, decírselo en carne propia, en cuerpo presente, el reto que iba a asumir, el destino que venía y el compromiso que adquiríamos para no dejar, como lamentablemente pasó con Bolívar, una brecha tan grande de casi 200 años para poder retomar estas batallas de siempre, del bien contra el mal, del oprimido contra el opresor, del pueblo libre contra el pueblo esclavo, de la patria unionista y la patria opresora. Tuvo esa fortuna Chávez que quizás no tuvo Bolívar. El reto es nuestro. El reto es nuestro ahora. Chávez cumplió y sigue cumpliendo todavía. Porque cada día es más guía todavía. Cada día es más fuerza, cada día es más espíritu. Incluso las encuestas así lo dicen. Nunca antes había estado Chávez tan bien en las encuestas como ahora. Y a eso le teme la oposición. Porque tal y como lo dijo en una oportunidad, se convirtió en un sentimiento nuestro. Un sentimiento que quienes tuvimos la gloria y la fortuna de poder vivirla junto a él, como todos los aquí presentes, a excepción de quienes nacieron hace 1 año o 2 años, que no pudieron vivir esas batallas. Bueno, ese orgullo, ese honor que nos toca a nosotros por haber vivido y compartido con su ejemplo, no nos los van a contar. Lo vivimos. Cada uno desde su trinchera, incluyendo la trinchera opositora. Y digo opositora desde el punto de vista ideológico, político. Así que este día de hoy, que quisimos hacerlo con la formalidad que se merece, en el momento histórico y coyuntural que vivimos, cuando una vez más la agresión imperial se hace presente ante el mundo y una vez más, con valentía, nuestro presidente legítimo y nuestro pueblo legítimo le sale al frente con la valentía, el coraje y la audacia que heredamos de nuestros ancestros. Hoy más que nunca, 17 de diciembre, es momento de unidad, es momento de reflexión, es momento de batallas y es momento de victorias. Es momento de victorias. Es momento de poner todas esas mezquindades que con mucha sabiduría nos insertan, nos inoculan para que vamos al combate entre nosotros, nos aupan para fraccionarnos y vemos a veces con tristeza cómo algunos sucumben ante esa tentación de vanidad, de individualidad, de egoísmo, de ausencia o de precariedad de conciencia histórica y política y se unen para hacer ese juego. Se juntan para hacerle el juego. Por eso, sabias las palabras del compañero Rafael hoy y oportunas sus palabras y su presencia aquí en este atril, en esta tribuna, debutando como orador de orden en el escenario político, oportuna la reflexión, para ponernos en el contexto histórico de la época de Bolívar y ponernos en el tiempo actual, y ver las consecuencias de no hacerlo. Evaluar lo que pasó en esos 200 y tantos años y lo que nos ha costado en estos 15 años y lo que estamos dispuestos a pagar también, porque no permitiremos nunca jamás que vuelvan esas oligarquías traidoras a pisotear el legado de Bolívar y a pisotear el legado de Chávez. Por eso quise tomarme el abuso de esta reflexión
para agradecer al compañero Calles y agradecer a todos ustedes habernos acompañado este día donde sabemos todos, pues, aprovechan de compartir con su familia, con sus hijos, con sus hijas, pero es importante el encuentro en este espacio. Era fundamental y es fundamental el encuentro permanente en estos espacios, espacios de gloria, espacios de paz, espacios de reflexión, espacios de espiritualidad, de elevación de la conciencia. Por eso con orgullo oímos cuando nuestros oficiales, asumiendo ese legado, que no fue de Chávez, fue de Bolívar y sus seguidores, los que crearon un esquema de batalla, los que configuraron una estrategia de lucha contra ejércitos poderosos. Por eso nos llena de satisfacción y de orgullo cuando ese patrimonio histórico, ese legado histórico militar lo ha asumido nuestra Fuerza Armada. Cuando se declara profundamente antiimperialista, cuando se declara bolivariana, cuando se declara socialista y cuando se declara profundamente chavista. Allí hay una doctrina que no es paja, que no es solamente un cliché o es un eslogan, no. Es una forma de lucha, es un planteamiento estratégico, es una concepción táctica, es una forma de enfrentamiento en el combate, en cualquier tipo de combate, con una vanguardia, con una coraza por delante. La fuerza moral, la libertad, la patria, la paz. Esas tres armas fundamentales tiene nuestra doctrina. Fuerza moral, libertad y paz. Eso quiere decir esa frase que nuestros compañeros de las Fuerzas Armadas, en el parte a la autoridad que preside del acto, exclaman. Por eso las oligarquías se retuercen, porque antes el eslogan era prácticamente How are you o What did you say, y eran cantos traídos de otras fronteras, la más cercana de la escuela de Albrook en Panamá, o de la Austria prusiana, de la Alemania prusiana, que fue la escuela que nos enseñaron, nos impusieron. La alemana prusiana. Ahora no, ahora está esa milicia heroica que es pueblo y Fuerza Armada. Ahora se retoma la concepción de pueblo de nuestra Fuerza Armada, concepción que es histórica, única Fuerza Armada en el continente con raíces de pueblo, que no era una casta como fue en el resto de los países, porque las oligarquías así lo impusieron. Fuerza Armada que es pueblo, pueblo que es Fuerza Armada, y que en el futuro será todo el pueblo milicia, pueblo con conciencia, pueblo organizado. Felicitaciones, Rafael, felicitaciones a todos, capitán Hurtado, por este hermoso acto. Reciban una feliz Navidad todos y celebremos con mucha alegría y cariño el nacimiento de nuestro niño Dios en esta Navidad. Un gran abrazo. Hasta la victoria siempre.